Cuando hacía este mensaje venía a mi mente un recuerdo de los años 90, En los años 90 surgió un mahón que estaba muy a la moda. El mahón era, no sé si lo recuerdan, pero un parazuco. ¿Alguien lo recuerda? Recuerda, sí. Los mahones parazucos se pusieron muy de moda. Todo el mundo quería los parazucos en aquel momento. Eran caros. Por eso hay algunos que no saben lo que es, porque, ¿verdad? No. Pero la cuestión es que yo nunca tuve un parazuco, ¿está bien? Yo nunca tuve un parazuco, pero en algún momento, en los años 90, yo quise impresionar a alguien y regalarle un parazuco, ¿está bien? Yo quise impresionar a alguien y regalarle un parazuco. Luli todavía no había llegado a mi vida, ¿está bien? Luli dice que tenía como 10 años en aquel momento. No seas cruel. Son 6 años nada más, son 6 años lo que debo. Entonces, ay, Luli. Luli no usaba mahones y no venía falda para su Mira, entonces, bueno, el punto es que yo quería impresionar a alguien. ¿Ha querido en algún momento usted impresionar a alguien? Impresionar, ¿verdad? En algún momento, pues entonces yo quería impresionar, pero el parazuco costaba mucho dinero. Entonces yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para poder regalar este parazuco y poder impresionar, lograr lo que yo quiero hacer? Entonces yo me enteré que en Santurce estaban vendiendo parazucos. En Santurce. Y yo fui a Santurce con la mía, pero un descuento bárbaro. Entonces fui a Santurce y compré el parazuco. Yo quiero decir que los regalé. En aquel momento las bolsitas no estaban en boga ni en moda, ¿verdad? Entonces tú tenías que envolver todo eso. Y como yo nunca he sido muy diestro envolviendo y toda esa cosa, pues tengo que pagar por envolverlo. Pues entonces haz una buena envoltura para regalarlo. El asunto es que le regalé el parazuco a la persona. El primer día que lo utilizó, que lo vio, ella dijo, wow, Dios mío, qué brutal, qué cierto, bien contenta porque era el mahón de moda. Ese primer día que lo utilizó, se fue a bajar y se le rajó el pantalón. Sí. Faltaba autenticidad, que es lo que quisiera hablarle, ¿verdad? En este día. Y cuando hablamos, por favor, que el parazuco no se le quede en la mente, es autenticidad. ¿Okay? Miren, es la cualidad, esto es fácil, la cualidad de ser auténtico. Cuando tú eres auténtico, eres original. O sea que no eres una imitación. No eres una imitación, algo que ya existe, es verdadero, es legítimo. Y una persona auténtica se comporta y actúa de la misma manera, no importando la situación. Es el mismo en todo lugar. Por eso que usted dice, usted me cae bien, porque usted es el mismo siempre. Es el mismo siempre, es el mismo. Yo relajo aquí y yo relajo con ustedes abajo. No sé, no poner bien serio aquí. No, hay momentos de serio, pero también, ¿verdad? La pasamos bien. Así que no importa la situación, no importa el momentum, la persona actúa de la misma manera. Tiene una personalidad propia. Y a mí me gustan mucho los ejemplos bíblicos. Y Jesús en algún momento, andando por Galilea, se encontró con un hombre que se acercaba a él, llamado igual que tú, Natanael. Así que se acercaba ese hombre y cuando lo vio le dijo, he aquí un verdadero israelita, aleluya, en quien no hay engaño. He aquí un verdadero, y esa palabra es muy importante. Marque los textos bíblicos, apunte los textos bíblicos, luego usted lo estudia. El Evangelio de Juan capítulo 1 verso 47 nos testifica esto, palabras de Jesús. Al verlo, he aquí un verdadero, autenticidad. Y eso es lo que quiero recalcar. Y quiero referirme a algunos textos bíblicos. Porque en Romanos 12:9 también nos dice, el amor sea sin fingimiento. Sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Ahí el amor sea ¿sin qué? Muy bien, está conmigo. Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 8, dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Pablo le está hablando sobre una ofrenda que tenían que dar y todo ese asunto, ¿verdad? Pero le está hablando de la sinceridad.
está muy relacionado con la autenticidad. En el libro de Hechos capítulo 9 versos 26 al 27 se refiere al apóstol Pablo cuando llegó a Jerusalén y trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Imagínense aquel que perseguía a los cristianos, no creyendo que fuese un discípulo. Entonces Bernabé, el que estaba junto a él, tomándole le trajo a los apóstoles, y esto es importante, y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Autenticidad. Lo que está diciendo, esto es auténtico lo que él está haciendo. Esto es de corazón lo que él está haciendo. Él tuvo un encuentro real con el Señor. Y ahí sigue el texto. Filipenses 1, 9 al 10. Y dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, irreprensibles para el día de Cristo. Cuán importante es que seamos sinceros e irreprensibles. Entonces, hay un texto bíblico que quisiera traer también, porque hace la diferencia entre apariencia versus autenticidad. Y dice Primera de Juan, capítulo 2, versos 4 al 6. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Apariencia. Te lee el texto, es apariencia. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ser auténtico. Entonces, el ser auténtico tiene que ver directamente con andar en la verdad. No somos llamados como creyentes a andar viviendo pues de apariencia. Y yo he descubierto algo, que las apariencias nos llevan a una cultura de mentira y más mentiras. De mentira y más mentira, y usted boga mar adentro en las mentiras. Pero yo quiero referirme a un libro del pastor y doctor Nando Staten, pastor Catacumba, lo queremos mucho, ha estado como recurso con los matrimonios, amigo nuestro. Y en uno de sus libros, él nos habla de la autenticidad. Y utiliza, y me pareció magistral. Hace tiempo lo leí, lo repasé nuevamente y dije, qué interesante. Y en algún momento lo tenía guardado. Cuando tú lees algo y te dices, yo quiero compartir esto, y lo tenía guardado por mucho tiempo. Este es el momento, porque si estamos hablando de llamados a ser pámpanos, y hablábamos la semana pasada de que no podemos ser excuseros, no podemos dar excusa, es importante también nosotros afirmar lo necesario que es ser auténticos. Este pasaje él lo utiliza para hablarle a hombres, porque este libro es dirigido a los hombres, pero yo lo quiero hablar a toda una comunidad de fe, porque yo no solamente pastoreo hombres, inclusive aquí los menos somos los hombres, ¿sabes? Pero le voy a hablar y quiero referirlo a toda la iglesia, y me parece muy importante cómo él utiliza a David para desarrollar este tema. ¿Quién era David? Pues David era el menor de 8 hermanos. David era pastor de ovejas, porque al menor le tocaba todo ese trabajo. David fue el que el papá en primera instancia no pensó. Isaí, su padre, no lo pensó cuando vino el profeta y juez Samuel. No pensó en él, lo dejó para el final. Pero la palabra nos dice que David fue ungido por Dios. Amén. Fue separado por Dios. La palabra también nos muestra que David era músico, tocaba el arpa. Nos muestra también la palabra que hacía canciones, componía canciones, un salmista. Nos dice que era valiente en guerra, porque venció al gigante. Volviendo atrás, nos dice que cuando tocaba el arpa, el espíritu que atormentaba y la situación que atormentaba al rey Saúl tenía que ir, Saúl se tranquilizaba. Así que Dios estaba con él. Así que el espíritu de David era auténtico. El carácter de este David era auténtico. Sí, así nosotros lo podemos ver. Pero en algún momento
David específicamente en el Salmo 51, verso 6, expresa, dice, he aquí, diciéndole al Señor, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría, autenticidad. Es lo que él está diciendo. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Este salmo es importante para lo que queremos desarrollar en este día. ¿Por qué? Porque este salmo muestra la situación precaria que estaba experimentando el rey David. Y lo escribe después de haber pecado. ¿Ok? Este salmo es escrito después de haber pecado. Y segunda de Samuel, capítulo 11, nos describe qué fue lo que pasó con David. Y a mí me gustaría ir al texto bíblico y me gustaría que usted me acompañara. Puede hacerlo sentado, seguro que sí. Pero me gustaría que usted vaya a segunda de Samuel, capítulo 11. Quiero leer este texto junto a ustedes. Amén. ¿Lo busca conmigo? Busquen su móvil, busquen su tableta. Segunda de Samuel, capítulo 11. Una lectura larga, pero muy importante. Y por favor, anote el texto, luego usted lo estudia en su casa con detenimiento. Esa es la idea. Amén, ¿lo tiene? Sí. Si no, en el camino nos alcanza, ¿verdad? Muy bien, segunda de Samuel, capítulo 11. Qué bueno que traje los espejuelos. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, quiere decir que estaba supuesto David de ir a la guerra, que David envió a Joab, capitán de guerra de él, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, región que estaba a 37 kilómetros aproximadamente al este del Jordán. Dice, pero David se quedó, ¿en dónde? En Jerusalén. Y sucedió un día, esos momentos de ocio, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa por estar donde no tenía que estar. Envió David a preguntar por aquella mujer, involucró a otras personas y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y yo quiero indicarle, por si usted no lo sabía, que este Urías no era parte solamente solamente de un soldado, no un mero soldado, no era de los valientes de David. Capítulo 23, el último verso, me parece que es el 39, testifica esto, lo que era Urías elitita, ¿verdad? Era de los valientes, así que había una confianza con David en la protección y todo eso, y usted lee las aventuras, ¿verdad? Todo lo que hicieron estos valientes en el nombre de David. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Esto le gana a cualquier novela turca de esa. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, mire esto, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra, algo que conocía ya David. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Todo lo estaba acomodando, todas las fichas en su sitio. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca, miren esto, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor, la lealtad, en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Wow. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente.
Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías. Usted lea esto con detenimiento, esto es fuerte, ¿sabe? Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos, déjenlo solo, retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego, los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Y ahí continúa la historia. Ahí continúa la historia, que realmente cuando vemos es una historia muy trágica. Pero a mí lo que me llama la atención es cómo un hombre que Dios utilizó, un hombre que se atrevió a enfrentar a aquel gigante que tenía atemorizado al pueblo de Israel. Aquel hombre que con la sencillez de 5 piedras se atrevió a enfrentar con una lanza a aquel gigante que estaba lleno de una armadura. Pero él reconocía que quien estaba con él era más poderoso, ¿verdad?, que aquel gigante. Así que este mismo chico que tocó el arpa y tranquilizaba al rey, que vivía en gran agonía espiritual, pero este muchacho que era muy auténtico, cambió la autenticidad por apariencia. Qué triste. Cuando vivimos de apariencia, decía que vamos de mentira a mentira y vamos bogando mar adentro en las mentiras. De momento nos perdemos y no sabemos dónde estamos. Pero yo quiero decir que hay alternativa, que está Cristo. Y qué bueno que nuestro Redentor vive, aleluya. Y qué bueno que el Señor está. Y qué bueno que el brazo no se ha cortado. Y qué bueno que si estamos vivos todavía hay una oportunidad. Que no importa que hemos dejado tal vez a un lado la autenticidad y en este momento nos encontramos en apariencia. El Señor quiere que mueras a la apariencia y empieces a vivir de manera auténtica como Él te ha llamado, aleluya. Porque cuando Dios te hizo, rompió el molde, aleluya. Tú no tienes que estar imitando a nadie. Tú eres auténtico porque Dios te ha sellado con su sangre. Alabanzas al Cordero, aleluya. Tú eres único. Tú eres único. La huella es única. Tú eres único. Pero este hombre no estaba en el lugar que tenía que estar como hombre de Dios. Hay momentos que Dios nos llama a la guerra y nosotros preferimos que escondernos. Y la vida en el Señor, usted sabe, y hablamos de adversidad, es una constante lucha todos los días. El Señor no te ha llamado a que te escondas en una cueva. El Señor te ha llamado a que enfrentes la batalla, que estés en la posición que te corresponde estar. El Señor no ha llamado al pueblo de Dios a estar neutral. El Señor ha llamado al pueblo de Dios a tomar posición en medio de las adversidades, en medio de las situaciones que estamos atravesando. Pero este hombre, este rey David, prefirió convertirse en un homicida por sus caprichos, por sus pasiones alocadas. Entonces, cuando vemos la historia de David, para fin de David en aquel momento, David dice: pues mira, todo está fine, se cumplió, lo logré, todo pasó con ficha. Tomé a Betsabé como esposa para los efectos y para algunas personas. Recuerde que él mandó a buscarla y todo eso. Había gente que tenía que saber del asunto, tenía que saber, y luego nosotros vemos que eso se tuvo que regar como la pólvora. Pero tomó a Betsabé como esposa, adoptó al supuesto hijo de Urías. Qué bueno. Ay, ese rey David es tan bueno. Adoptó, mira aquel pobre hombre que murió, que era de los de él. Sí, que batallaba, mira, lo mataron en la guerra. ¿Y tú sabes lo que hizo el rey David? Tomó a su esposa, la adoptó para que no se quedara como una viuda sola. Miren lo que hizo. Escuchen. Creo que nosotros hacemos una lectura rápida y a veces como que no vemos la realidad. Pero David quedó como el rey generoso. Ay, llegó el rey generoso. Hasta ese momento todo bien. Tenía un final de película. ¿Ah? Esos finales de película, ¿verdad? Excepto los finales de películas de perritos. Mis nenas dicen que las películas de perros siempre todas son tristes. Analícelo, y es verdad. La mayoría. Los otros días vi una que no era tan triste. Estaba asustado.
En la vida real, no es así. Usted sabe que no es así. Usted sabe que no es así. Miren lo que dice la palabra, y esto lo dijo Jesús en el Evangelio lucano. Y Jesús lo dice y se refiere a unos hombres hipócritas, que en algún momento le dice sepulcros blanqueados. Por fuera están muy limpios, por dentro están podridos. Eso es lo que le está diciendo. Le está hablando a los fariseos, a los religiosos del momento, a los que vivían una religiosidad pero no vivían una relación. Le dice, porque no hay ningún secreto, escuche bien, que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Por tanto, todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad, analice eso, se oirá a la luz del día. Y lo que han dicho en secreto y a puerta cerrada será gritado desde las azoteas de las casas. Nada va a quedar oculto. Todo va a salir a la luz. Y el que está bien no tiene problema con eso, ¿ah? Pero el que está mal, agúzate que te están velando. ¿Ah? ¿Sí? Y así pasó con David. Lo confrontó Dios a través del profeta Natán, y el capítulo 12 es bien interesante. Este profeta Natán se acerca a David y le hace un cuentito. Y le dice, mira, habían dos hombres, había uno rico y había uno pobre. Y el rico tenía ovejas y tenía bueyes un montón, tenía a granel, tenía mucho. Pero el pobrecito tenía una pequeña cabrita que la quería tanto, la cuidaba, dormía con él, era una cabrita faldera. Lo tenía con él, la cuidaba, le daba la comidita así, se ponía piquito a piquito. Tenía una relación como de hija. Léalo. Hay mis añadiduras, pero léalo. Tenía una relación tremenda, pero vino un caminante. Y el hombre rico vio que venía ese caminante y se acercó. Y podemos dar a entender, inferir que ese caminante tenía hambre. Y el hombre rico, que tenía muchos bueyes y muchas ovejas, dijo, espérate, yo te voy a ofrecer algo. Pero vio todo su ganado, vio todo lo que tenía y lo miró así y dijo, nacarile. Y miró la cabrita del vecino pobre. Y cogió la cabrita, la sacrificó. Cogió china, todas esas cosas, y hizo un guiso bien terrible, un fricasé, y le dio de comer al caminante. Chacho, cuando David escuchó eso, ¿quién es ese hombre? Chacho, y sacó el ¿quién es ese hombre? Ese hombre merece la muerte. Natán le dijo, ese hombre eres tú. ¡Pum! Te lo dije que esto está mejor que una novela turca. Ese hombre eres tú. Estás viviendo de apariencia y Dios te ha llamado a vivir en autenticidad, aleluya. Estás viviendo como no tienes que vivir, aleluya. Y Dios te ha llamado a ser transparente. Pero cuando andamos en oscuridad, todo va a salir a la luz. Y alguien va a gritar desde la azotea, mira negro, lo que estás haciendo no está bien y vas a quedar en vergüenza. Alaba, aleluya. Alaba. Bendito es el nombre del Señor. Pero entonces ante esa confrontación, y venga la misericordia de Dios, oiga, porque si nos llega a pasar a nosotros, y David nos dice eso, se lo estamos señalando toda la vida hasta que se muera. Cuando él estaba hablando a Salomón, a su hijo, le está diciendo, recuérdate de fulano, recuérdate del otro, recuérdate lo que me hizo, cógelo bajando, que siete del otro, y le está diciendo todas esas cosas. Tal vez el hijo le dice, papi, a la que tú eres un perla, a la verdad que tú hiciste esto y lo otro, a la verdad que tú hiciste daño de tu posición. Y todas esas cosas, ¿entiendes? Le hubiésemos nosotros estado señalando toda la vida, pero qué bueno que Dios no piensa igual que nosotros, a pesar de que hayamos andado en apariencia. Dios nos quiere rescatar y dice, ven aquí pegadito a mí, vamos a vivir en autenticidad. Eso es lo que yo quiero para ti, para que tengas plenitud. Y esa oportunidad mueve el corazón de David. El corazón de David no solamente se queda en la confrontación, sino que él confiesa su pecado. Y el Salmo 51 es muestra de esa confesión.
Y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Miren lo que dice David, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Un hombre conforme al corazón de Dios, aunque caiga, se levanta. Una mujer conforme al corazón de Dios, aunque caiga, se levanta. El Dios que te salvó no te va a desechar. El Dios que te salvó te quiere restaurar y levantar y te quiere llevar a la autenticidad. En el mundo estamos invitados a vivir de apariencia. El mundo y toda la programación, el sistema está hecho y llevando a la gente a vivir de apariencia. La palabra nos lleva a otra cosa contraria totalmente, a ser auténticos, a ser auténticos. Ahora bien, ¿por qué esta historia? ¿Por qué hablar de autenticidad y utilizar a David, que fue un pecador? Yo me pregunto, ¿cómo nosotros conoceríamos todos estos detalles si no fue por el mismo David? Esta historia tuvo que ser contada por el mismo David. Habían cosas que nadie más se iba a enterar, que nadie más iba a decir. Él mismo las tuvo que contar. Cada detalle dado por David es muestra de un corazón arrepentido. Cuando alguien me cuenta lo que era antes de venir a los caminos del Señor y cómo Dios metió su mano y comenzó a trabajar, tal vez aquel me puede contar algunas cosas, tal vez aquella, inclusive tal vez su propia madre me puede contar algunos detalles, pero el que estuvo ahí en el lodo cenagoso es el que me puede decir la realidad existencial en la cual se encontraba y cómo Dios intervino y cambió esa realidad a una nueva realidad, aleluya, en Cristo Jesús. Solamente el que tuvo esas vivencias me puede contar y testificar. Y cuando tú empiezas a escuchar, empiezas a saborear ese testimonio, hay algo que se produce en nuestro interior, que se expresa en el exterior, y es una alabanza de gratitud al Señor por lo que hizo en esa vida, aleluya, por lo que hizo en esa vida. Luego de vivir David en apariencia, decidió vivir diferente, declarando lo que había hecho. Por eso dijo, tú amas la verdad en lo íntimo. En lo íntimo, tú conoces lo íntimo, lo que hay dentro de mí, esa autenticidad, tú la amas y la atesoras. Hebreos 12, 1 al 2 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, eso somos todos el pueblo de Dios, aquí va, despojémonos. ¿De qué? De las apariencias. Hay que despojarnos de las apariencias. De todo peso, porque crea peso, produce peso, y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, aleluya. Hay algo, hay una esperanza, hay nuevos pasos que dar, hay una meta que alcanzar, aleluya. Puesto los ojos en ¿quién? En Jesús. Es la única manera que usted va a seguir hacia la meta. Es la única manera que usted va a decir, yo voy a llegar. Porque Jesús es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Eso lo hizo el Señor. Yo quiero dar este pensamiento, que la medida de un creyente no radica en lo que hace el domingo, sino en qué, lo que hace de lunes a sábado. El domingo nosotros estamos aquí. Aleluya. Santo. Santo, aleluya. Alabanzas al Cordero. Santo, gloria a Dios, hermano. Siente a Dios, se me paran los pelos. Y se queda esa.
¿verdad? Y se siente, porque eso es como que más espiritual, no sé. Y usted se goza, se disfruta y canta y todo eso. Ese es el domingo. Y el domingo como que le resta, le queda. Y cuando llega a su casa todavía está ahí pompeado, fregando. Usted está limpiando el patio. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido. Y usted está ahí, mira, como bien pompeado. Ese es domingo. Santo. Pero llega el lunes. El lunes es el día del Señor. Alaba si puede. El lunes es día del Señor. Entonces llega el lunes y ya uno va ahí como que alaba a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle. Llega el martes, alabar a Jehová. Y así continúa, ¿verdad?, la semana, pero entonces como que ya se le ha olvidado cómo nosotros debemos vivir la vida, una vida de alabanza que es gratitud al Señor, ¿verdad? Por todo lo que Él es, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, esa alabanza de continuo que debe estar en nuestro corazón, en nuestra boca, en ese caminar, pero se nos olvida y cuando tenemos la primera situación, éramos auténticos supuestamente el domingo, pero sale la realidad que vivimos en apariencia. El que me la hace, me la paga. El que toca un nene mío, hasta ahí llego yo lo mato. Yo me quedo, wow, ¿qué? ¿Cómo qué? Sí, porque como que está armado. Un espíritu de Dragon Ball Z, yo no sé qué, o de Marvel, algo así, de DC. Es como que, ¿sabes? El que se meta, yo lo acribillo. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo? Si se me cuela, yo le meto el pie. ¿Sabes? Es como que esa actitud, ¿verdad? Esa braveza y esa cosa. Y la medida de un creyente no radica en lo que hace el domingo, sino en quién es de lunes a sábado. Es tiempo de ser libre de toda máscara que oculte, ¿verdad?, nuestra realidad. Y podemos tener máscaras grandes y mascaritas, como mascarita sagrada, ¿verdad? Cuidado. Cuando vivimos conectados a Dios, miren, no hay necesidad de escondernos. No hay necesidad de escondernos, ¿verdad? No tenemos que llegar a eso. Entonces vamos a permitirle a Dios que nos haga auténticos. Esto es sencillo. Entonces yo quiero preguntar, ¿qué área de nuestra vida? Y yo no me estoy excluyendo, me estoy incluyendo en este bote, yo siempre digo eso, usted me va a escuchar. ¿Qué área de nuestra vida necesita ser libre de las apariencias? ¿Qué área de nuestra vida? Y yo quiero que le demos una oración. Y vamos a entonar un cántico y si usted necesita la oración, pues el altar está abierto. Pero permítame hacer una oración y le invito a estar en pie. Y que el Señor, que conoce nuestro corazón, nuestra vida, nuestra conducta, nos ayude, porque hermano, hay una tarea que nos toca a nosotros. Hay una tarea que nos toca a nosotros. Las máscaras las tenemos que quitar nosotros. Hay cosas que nosotros tenemos que quitarlas. Que el Espíritu Santo nos ayude, nos impulse a tener esa actitud, la actitud correcta. Pero nos toca a nosotros. Señor Dios, tu amor es incomparable. En esta hora, Dios amado, hemos venido a través de este culto a ti y te hemos pedido perdón, pero tal vez reflexionando en esta palabra, podemos comprender, Señor, que en ocasiones vivimos de apariencia. Dios, y esas apariencias nos han llevado a tomar decisiones nefastas realmente, que no hacen bien, no solamente a nuestras vidas, sino que tampoco a los demás, a los que están a nuestro alrededor. Mi Dios amado, tal vez por vivir en apariencias hemos lastimado el corazón de algunas personas. Tal vez hemos rechazado a otros y a otras. Tal vez por vivir en apariencia hemos decidido estar en el lugar erróneo. Te pedimos perdón. Señor, si hay algo que anhelamos como pueblo tuyo es ser auténticos. Es vivir según tu voluntad, responder a tu llamado, Señor.
Entender, mi Dios amado, que viviste en humildad, que fuiste manso, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a no ser sabios en nuestra propia opinión. Ayúdanos a ser diligentes en el ministerio. Ayúdanos a atesorar lo que has puesto en nuestras manos, Señor. Mi Dios amado, que no vivamos de apariencia frente a la gente y tampoco, Señor, no tratemos de aparentar algo frente a nuestros hijos. Que entendamos también, Señor amado, que es necesario que ellos comprendan que somos vulnerables, que en ocasiones hay áreas que somos débiles. Eso también nos engrandece, Señor, pero nos engrandece en ti. Señor, que ellos puedan vernos y entender que nosotros también pasamos por lo mismo. Y que otras personas, mi Dios amado, no vean en nosotros como que una super fe, sino nos vean personas sencillas, personas que también, como decía nuestro hermano Osvaldo, pasamos por la adversidad. Y viene la congoja, Señor. Y viene el dolor, Dios amado. Y son los momentos, Señor, donde tú nos llamas a no vivir en apariencia, que seamos auténticos, que nos despojemos de todo y entendamos que tú eres el dador de la vida, Señor y creador de todo. Mi Dios, te necesitamos a ti, buen pastor. Te necesitamos a ti, Señor. Limpia nuestro corazón, limpia nuestra mente, mi Dios amado, y que no solamente quitemos de nuestra vida aquellas máscaras que no nos permiten ser auténticos, sino, Señor, que las desechemos de nuestra vida completamente. Dios, queremos vivir sin nada que nos cubra delante de ti, tal y cual somos, Señor. En esta hora, Señor, te damos gracias, pues Dios. Si en esta hora hay algún corazón, alguna vida con necesidad, Señor, de afirmar su fe, con necesidad, Señor amado, de decir: ayúdame, Señor, a no vivir en apariencia, quiero ser auténtico delante de ti y de los seres humanos, Señor. Ayúdame a retomar, Dios amado, lo que posiblemente he perdido en el camino. Yo te quiero decir que el Señor está aquí. El Señor está aquí, te quiere levantar, aleluya. Te quiere restaurar, quiere fortalecerte aún más. Confía en Dios, que Él lo hará. Y mientras entonamos la alabanza, aleluya, el altar está abierto.